Ok, estimados estudiantes, bueno, buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase y vamos a, tomar asistencia primeramente para que tienen a la lista. No se olviden de activar las cámaras, por favor. Jordi Ayala. Nicole Bastidas. Presente, profe. Ok. Estefanía Boada. Luis Campoverde. Presente, profe. Ok. Pablo Cornejo. Presente, profe. Angie Chávez. Carlos Cruz. Presente, profe. Danilo Cueva. Presente, profe. Silvia Chango. Presente, profesor. Buenos días. Lucía Delgado. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Cristina Gómez. Cristina Gómez no está. Carla Guazumbo. Diana Guevara. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Yasmín Núñez. Yasmín Núñez no está. Dayana Ortiz. Buenos días, presente. Buenos días. Jocelyn Ríos. Jocelyn Ríos. Melanie Llanes. Presente. Okay, Melanie. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Melanie. Ya la escuché, gracias. Ok, chicos, bueno. Vamos a ir continuando con la temática y, como les había dicho, vamos a analizar el tema de la valoración de cargos. Y para hacer este proceso de valoración de cargos, vamos a comenzar a conversar sobre el tema de remuneraciones. Yo les había pedido que traigan sus perfiles, sus descriptivos de cargo para poder hacer ya el ejercicio con con toda esta temática de lo que es la valoración como tal de cargos. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver el principio y lo que refiere a este proceso de compensación organizacional, porque de todas formas, cuando ustedes trabajan en una organización, no lo hacen ad honorem, ¿cierto? Nadie trabaja gratis, ¿o sí? ¿O alguien de ustedes lo hace de forma gratuita y desinteresada? Definitivamente creeríamos que no, ¿cierto? Nadie lo hace de forma voluntaria o altruista, porque efectivamente nosotros cuando trabajamos tenemos esa expectativa de tener una compensación por nuestro esfuerzo, por lo que nosotros estamos brindando a la organización, por nuestro aporte, por nuestro tiempo, que es básicamente lo que nosotros entregamos a la organización como tal.
Entonces, pensar en estos procesos de compensación implica que nosotros estamos dispuestos a dedicarnos al trabajo, a las metas, a los objetivos de la organización que tiene, y tenemos esa idea de que ese trabajo, esa dedicación, ese tiempo que estamos dando a la organización definitivamente va a dar algún rendimiento, alguna retribución por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación. En otros términos, la dedicación que las personas dan al trabajo organizacional depende del grado de reciprocidad que perciban por parte de la organización, o sea, cómo ellos se sienten retribuidos por parte de la organización. Y en cuanto a esa medida sea mayor, pues también mayor sería el compromiso que las personas tengan, presten o brinden a la organización como tal. De ahí la importancia de que nosotros trabajemos en proyectar un sistema de recompensas que aumenten ese compromiso, que aumenten el interés de los colaboradores, aumenten esa vinculación con los objetivos de la organización. Y es por esto que pensar en estos procesos de compensación nos lleva a ese punto en donde tenemos que ir generando, como ya vamos a ver más adelante, estos principios de equidad interna, de competitividad externa, entender cómo todos los participantes de una organización necesariamente están interesados en generar negocios a largo plazo, porque la actividad organizacional definitivamente es este proceso de convertir recursos a través de el procesamiento que la organización lo da como tal. Y en ese sentido, vamos a ir entendiendo. La primera parte de esta clase va a ser un poco teórica y a partir de la segunda vamos a hacerla ya netamente práctica y voy a necesitar que estén ya pendientes de todo lo que vamos a ver. Lucía Delgado, ¿me puede dar leyendo, por favor? Claro, profe. Concepto de remuneración. Nadie trabaja gratis. Como socio de la organización, cada empleado se interesa en invertir trabajo, dedicación y esfuerzo, personal, conocimientos y habilidades. Si recibe la retribución adecuada, asimismo las organizaciones se interesan en invertir en compensación para las personas. Si se recibe contribuciones que estén al alcance de sus objetivos. La remuneración total. La remuneración total es el paquete de compensación cuantificables de muchas organizaciones, que llega al 60% de los costos totales en empresas de manufacturas o de servicios. En algunos casos, los costos laborales, incluido el salario y prestaciones sociales, llegan al 80% del presupuesto de gasto, como el caso de USC, Postal Service, lo cual indica que la eficacia con lo que se maneja la remuneración constituye una diferencia significativa para aumentar o reducir la competitividad organizacional. Ok. Bueno, recuerdo que ustedes me comentaban que no trabajaban en talento humano, ¿cierto? No había nadie que trabaje en talento humano aquí, pero para hacerles caer en cuenta nada más de este proceso, cuando nosotros pensamos en los costos que tiene una organización como tal, ¿qué es lo que más le cuesta a una organización? En muchos casos, en lo personal, he comprobado que a las empresas alrededor del entre 75 y 80% de todo lo que le cuesta, de todo lo que paga, es los salarios. Es lo más caro que tiene una organización, que en algunos casos llega a pesar alrededor del 80% de todo el presupuesto de una organización. Imagínense lo alto, o sea, más se paga en sueldos que en materias primas, que en proveedores, que en servicios. La parte de salarios es la parte más cara que tiene una organización. Y en Ecuador, esa realidad es inclusive a veces en muchos casos mucho más pesada, dada nuestra normativa legal, dado el tema del Código de Trabajo, todos los beneficios que tenemos aquí por ley, que es algo que ustedes habrán escuchado que siempre los empleadores o los representantes de los empleadores se quejan, ¿no? Y viven peleando en el sentido de que el costo laboral aquí en Ecuador es bastante alto. Y claro, tiene sentido si nos ponemos a pensar que alrededor de
de los beneficios de un empleado nos cuestan un 33% más. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un trabajador que gana $1,000, realmente a la empresa, ¿cuánto le cuesta? Con el dato que les dije, chicos. 800. No, pues si gana el $1,000, ¿cuánto le cuesta a la empresa? Recuerden que la empresa tiene que pagar el aporte patronal, la empresa tiene que pagar 13º, 14ª vacación, vacaciones, fondos de reserva, tiene que provisionar cualquier tipo de indemnizaciones. ¿Cuánto realmente le cuesta a un empleado? Ya les dije el porcentaje que es lo que vale adicional. Como les digo, si alguien ganara $1,000 y a la empresa le cuesta un 33% adicional entre pagar fondos de reserva, aporte al IES y todos los beneficios laborales que tienen en el Ecuador, el costo real para una empresa no es de $1,000, es de $1,330 por persona. O sea que le infla un 33% adicional al costo que nosotros tenemos pactado en el contrato. Entonces, y eso cuantifiquen por todos los empleados. Por eso les decía que el tema de los beneficios laborales aquí en Ecuador hacen que sí se vuelva costoso producir en el país. Entonces, definitivamente, cuando pensamos en ese paquete de compensaciones, de todo lo que recibimos, tenemos que ir desglosando en por lo menos 3 aspectos que incluyen o que engloban la remuneración total como tal. Por un lado, tenemos una remuneración básica, tenemos unos incentivos salariales y tenemos unas prestaciones, que dentro de la remuneración básica vendría a ser la parte que pactamos en el contrato. Pero adicional de lo pactado en el contrato, nosotros podemos tener, y depende mucho también de los cargos y de los tipos de organizaciones, podríamos tener incentivos que pueden ser bonos, comisiones, participación en algún resultado, etcétera. Y adicional también hay valores que no necesariamente son monetarios, pero que son parte de nuestra remuneración, que pueden ser como vistos inclusive como beneficios que da la organización. Hay organizaciones que dan seguros a sus empleados, coberturas médicas, planes de celular, transporte, alimentación, uniformes, etcétera, que si bien es cierto, el empleado no lo recibe en el bolsillo, pero le significan un ahorro al dejar de gastar en ese tipo eh, de ítems, que también tenemos que nosotros valorarlos. En el caso de que en algún momento tengamos que tomar una decisión, como les decía, deberíamos ir validando que estos componentes no los perdamos cuando tomemos una decisión de cambiarnos de organización. En ese sentido, como les decía, podemos clasificarlas como de 2 tipos, ¿no? Como la valoración o la remuneración financiera y la no financiera, en el sentido de que tenemos financieras directas y también indirectas, que derivan de valores adicionales que se podrían cancelar, ¿no? Lo directo, lo que recibimos en el rol, pero también lo indirecto podemos recibir en función de varios factores, como por ejemplo, si hemos trabajado jornadas extraordinarias, ¿qué debería hacer la organización si trabajamos horas extras? ¿Qué tendría que hacer la organización? Pagar las horas extras. Perfecto. Si son en fin de semana, ¿de qué tipo de horas extras nos deberían pagar? Un 100%. Y si son entre semana,
50%. Y si son en la noche, El 100%. bueno, en la noche depende, ¿no? Si es hora nocturna, es con el recargo nocturno de 25%, y si es hora extra, pues sí tiene las reglas hasta las 12 de la noche, y pasado las 12 de la noche a las 6 de la mañana hay otra regla de juego. Eso, bueno, lo podemos ir validando con el código de trabajo para tener claridad siempre que estemos en ese tipo de circunstancias, pero definitivamente hay valores que se deben de reconocer y recompensar. Estas recompensas que no son financieras, que también están ligadas aparte de los beneficios, nosotros podemos ir considerando, por ejemplo, las oportunidades de crecimiento que una persona puede tener en una organización, el salario emocional. No sé si alguna vez han escuchado el concepto de salario emocional, el tema de generar un buen ambiente de trabajo, de promover un desarrollo, un crecimiento laboral, el tema del empoderamiento que se puede facilitar, vienen a ser compensaciones que, si bien es cierto, no los recibimos en especie ni en dinero, al igual que los beneficios, pero definitivamente generan compromiso, generan motivación, generan interés de la persona en ser parte de esa organización, generan ese orgullo de decir, ok, yo trabajo para tal organización o yo trabajo para X organización, y en ese sentido nosotros podemos ir analizando estos procesos de compensación. Silvia, ¿me puede dar leyendo, por favor? Sí, pero la compensación financiera directa es el pago que cada empleado recibe como salario, bonos, premios y comisiones. El salario puede ser directo o indirecto. El directo se percibe como contraprestación del servicio en el cargo ocupado. Se puede referir al mes o a la hora trabajada. Los empleados por meses reciben el valor de su salario mensual. La compensación financiera indirecta es el salario indirecto derivado de cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo y del Plan de Beneficios y Servicios Sociales ofrecidos por la organización. El salario indirecto incluye vacaciones, primas, propinas adicionales. La suma del salario directo y del salario indirecto constituye la remuneración. Perfecto. Entonces aquí podemos ir viendo cuál es la diferencia puntual entre las dos formas de salario que encontramos nosotros, y que a la larga tenemos que validarlos cuando nosotros queremos plantear algún tipo de negociación, ¿no? Y aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre el salario nominal y el salario real. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre salario nominal y salario real? Y antes de que lo lean, me regreso a la otra diapositiva. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es salario nominal y qué creen que sea salario real? ¿A qué puede estar haciendo referencia? Dayan Ortiz, ¿qué opina? ¿Qué será salario real y salario nominal? No se le escucha a Dayana si está hablando. Ahí me escucha. Ahorita sí. Ya, profe. Tal vez el salario nominal es lo que ya está establecido de acuerdo a la ley y lo real es cuando ya tienen tal vez lo de horas extras sumadas, lo de bonos, bonificaciones y cosas así. Ok, pero bueno, en eso nos regresaríamos un poco al concepto anterior, ¿no? Porque recordemos que el salario representa la principal forma de recompensa organizacional. Lo que más nos vincula a la organización inicialmente es cuánto se nos ofrece y cuánto pactamos en el contrato, ¿no? Cuando nosotros entramos a alguna organización,
nos negociamos o pactamos un salario y con ese nosotros firmamos un contrato. Pero existe justamente un salario nominal y un salario real. Y el nominal definitivamente representa eso, el monto de dinero que se establece en el contrato individual de trabajo para un cargo X que yo ingrese realizando en una organización. Y para que entiendan un poco este principio, yo tuve un cargo de asistente de talento humano en el 2003 o 4, cuando el sueldo base creo que estaba en los 100 y pico, o sea, no, ni siquiera bordeaba los $200. Y yo fui contratada con ese sueldo básico en aquel entonces, como asistente. ¿Qué pasaría si a día de hoy, 2021, bordeando el 2022, seguiría recibiendo el mismo valor, sin ningún incremento ni nada? El mismo valor que está en mi contrato lo seguiría recibiendo ahorita. ¿Qué pasaría? ¿Qué opinan, chicos, en ese caso? Primero no sería legal y después habría una desmotivación. Ok, habría desmotivación, pero ¿qué más pasaría? Profe, el trabajador podría poner la denuncia de que no le están pagando el salario básico que asigna el gobierno. Definitivamente, bueno, podría poner una queja, pero adicional a eso, yo creo que alguien que gane 190 o $160 hoy por hoy podría sobrevivir con ese dinero. Cuando ya el sueldo básico, ahorita, ¿en cuánto está? 425. Bueno, hasta cerrar diciembre se mantienen los $400, ¿no? A partir de enero, sí, definitivamente ya va a ser $425, que en algo intenta compensar esa canasta básica, ¿no? Y ahí es la diferencia. Cuando nosotros ingresamos a una organización, firmamos un contrato a través de un salario nominal, que en ese tiempo puede estar vigente para el momento. Pero ese salario tiene que irse actualizando y es lo que se conoce como el salario real. Porque el salario real quiere decir la cantidad de bienes que un empleado puede adquirir con la cantidad de dinero que recibe mensualmente. Y cuando hay esos incrementos, generalmente, no solo al básico, sino en general, esto implica que las organizaciones eventualmente van actualizando sus salarios conforme a la pérdida de poder adquisitivo que tiene el dinero en el tiempo. Porque no es lo mismo hoy en día ganar $400 que hace 15 años ganar $400. Hace 15 años posiblemente $400 era un sueldo alto. Hace 15 años. Hace 20 años posiblemente era un sueldo súper alto. Ganar $400. Cuando las personas, en el tema de la conversión, las personas comenzaron ganando $96, así comenzó el básico, me acuerdo. Posiblemente sea alto, pero a 20 años después, hoy en día $400 es el básico. Nadie sobreviviría con menos de eso, al menos si tiene familia detrás. Y es ahí cuando justamente estos procesos que nosotros vamos a ver más adelante implican necesariamente el trabajar en generar estos ajustes periódicamente, y por eso es que cada año el Ministerio de Relaciones Laborales, con representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores, se ponen en una mesa de negociación para intentar fijar el salario básico. Hasta ahora, de lo que recuerdo, jamás ha habido algún acuerdo en ese sentido. Nunca ha habido
un acuerdo en el que digan, ok, nos establecimos entre todos este valor. Siempre hay una discordia, siempre hay discrepancia y es el tira y afloja, ¿no? Los empleados que quieren más, los empleadores que quieren recortes, etcétera. Y como nunca se ponen de acuerdo, el ministro de Trabajo dice, ok, entonces yo voy a fijar el salario y para tal año va a ser este valor. El único año que de hecho no hubo incremento salarial, ¿cuándo fue, chicos? Este año. El año pasado por la pandemia. O sea, este año. O sea, el año pasado no se incrementó para que rigen este año, ¿no? Pero definitivamente no se incrementó. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tenía sentido o no tenía sentido el que no se incremente? Pues de hecho, en mi criterio tuvo muchísimo sentido que no se incremente porque de hecho durante el 2020 comenzamos a experimentar un fenómeno económico conocido como la deflación. No sé si han escuchado alguna vez lo que es la deflación. ¿Qué es la deflación, Silvia? Cuénteme. Por la falta de ventas en nuestro caso, en lugar de incrementar el precio, se baja el precio de los productos de las. Exactamente. Y bueno, al ser parte de los mercados, ¿no? De hecho, en Talento Humano también participamos de los mercados. Existen leyes de oferta y demanda, mayor oferta y menor demanda. ¿Qué pasa con los precios? Empiezan a bajar. Cuando es al contrario, no hay poquísima oferta, muchísima demanda, los precios comienzan a subir. Pero en este caso, la crisis, la pandemia hizo que las ventas se reduzcan a su valor mínimo y eso impacte definitivamente en el tema del costo de vida que comenzó a decrecer los valores, porque la falta de venta hizo que los precios comiencen a bajar. Y no hubiera habido sentido en que se suban los salarios cuando el costo de vida comenzó a bajar por primera vez en muchos años, considerando obviamente el contexto de la pandemia que estábamos atravesando, que estábamos experimentando, y eso definitivamente hizo que sea justo o que tenga razón el no tener un incremento. Obviamente ya para este 2022 las reglas de juego están cambiando. En teoría la economía se está dinamizando de nuevo, aunque tenemos supuestamente una nueva variante que va a afectar o que va a complicar la dinámica de la economía como tal, y eso definitivamente hace que se tengan que plantear nuevamente incrementos, y en este caso pues el incremento que ha hecho ha sido un poco considerable analizando todos los incrementos previos que hemos visto, ¿no? Nunca se ha dado un incremento que se dispare $25 de golpe. Eso es algo que pasa por primera vez aquí en el Ecuador, porque siempre ha sido periódicamente, ¿no? 2, 3, $4, $5, $10 creo que fue el máximo que había visto yo. Pero hoy por hoy, bueno, tenemos ese tipo de incremento y obviamente parte de eso es intentar ajustar a un salario real, ¿no? Lo que nominalmente teníamos nosotros pactado y que se vaya actualizando ese valor. Obviamente que ese incremento rige exclusivamente para el básico y afecta más a la manufactura, porque quienes ganan el básico generalmente es el personal operativo, el personal que está en la parte de producción. Y obviamente en Ecuador, como nosotros vemos aquí en la diapositiva, tenemos el salario mínimo, ¿no? Que rige o que establece cuánto es lo mínimo que podría ganar alguien por los diferentes tipos de sectores en los que se encuentre. Ok, Danilo Cueva, ¿me puedes dar leyendo, por favor? Ya, profe. Varios conceptos de remuneración. Remuneración es el proceso que incluye todas las formas de pago o compensaciones dadas a los empleados derivados de su empleo. Remuneración en la función de recursos humanos, que maneja las recompensas que reciben las personas a cambio del desempeño de tareas organizacionales. La remuneración incluye retornos financieros y servicios tangibles, además de beneficios de los empleados como parte de las relaciones de empleo. Perfecto.
Gracias. Entonces, aquí estamos viendo a qué se está haciendo referencia, ¿no? A las formas de pago, a las formas de compensación, a estos procesos de intercambio, porque recordemos también que viene a ser un intercambio entre, o mejor dicho, en el cual, por una parte, la organización espera obtener un trabajo y por otra, la persona espera recibir una retribución, un estipendio, un valor a cambio de ese trabajo que está brindando la organización. Y aquí vemos que podemos tener un paquete de recompensas que son cuantificables definitivamente, que como hemos analizado, se compone por lo menos de 3 aspectos, que tiene, por un lado, esta remuneración básica o la remuneración nominal, por así decirlo, depende por cuál sea el monto que firmemos en un contrato, tiene un incentivo salarial y tiene beneficios o prestaciones o remuneración indirecta que tiene que necesariamente ser considerado, que tiene que ser analizada cuando nosotros tomamos decisiones referente a nuestro sueldo, a nuestro ingreso. Y ahora vemos que también existen salario por unidades de tiempo. Y este salario por unidades de tiempo hace énfasis en algunas figuras que nosotros también manteníamos en el Código de Trabajo, que hoy por hoy algunas de estas ya se han ido eliminando por aspectos ideológicos, que definitivamente no ayudan mucho a la generación de empleo y que esperemos que muchos de estos regresen, porque sí era importante que se mantengan ciertas figuras laborales. Diana Guevara, ¿me puede dar leyendo, por favor, estos 3 tipos de salario? No sé si me escuchó, Diana. O Nicole Bastidas, si Diana no está en clase ahorita. Claro, profe. Clases de salario. 1. El salario por unidad de tiempo. Es el pago de acuerdo con el tiempo que el trabajador permanece a disposición de la empresa. Y la unidad de tiempo se puede dimensionar en una hora, semana, quincena o mes. 2. El salario por resultados. Se refiere a la cantidad o número de piezas u obras producidas y abarca los sistemas de incentivos, comisiones o porcentajes y primas de producción, recompensas por la productividad alcanzada o por los negocios realizados. 3. El salario por tarea. Es una fusión de las dos clases. El empleado está sujeto a una jornada de trabajo y el salario está determinado por la cantidad de piezas producidas. Ok, chicos, ¿cuántos de ustedes tienen salarios por unidad de tiempo, los que estén trabajando, no? ¿Cuántos de ustedes tienen salarios por unidad de tiempo? Yo, profe, Ok, Danilo, ¿por qué? ¿Me puedes comentar? porque yo trabajo medio tiempo y no trabajo las 8 horas, trabajo en relación al tiempo que yo llegue a la empresa, timbro y al momento que timbro, al momento que salgo igual timbro, entonces me calculan el tiempo que yo estoy laborando en la empresa. Ok, Danilo, gracias. Y les voy a ser honesto, chicos. Todos, absolutamente todos, cuando estamos trabajando, generalmente lo hacemos por tiempo, porque a todos nos pagan mensualmente, sea la mitad de mes o el mes completo, pero ¿nos pagan por mensuales o no? Cuando firmamos un contrato me dicen que a mes trabajado me van a pagar al final del mes, ¿no es cierto? Entonces, todos, absolutamente todos trabajamos por unidad de tiempo. Aquí no hay nadie que no trabaje por esa modalidad. Anteriormente había el contrato a destajo. No sé si alguna vez escucharon ese tipo de contrato. Cuando en el contrato a destajo se me pagaba a mí por lo producido. Eso quería decir que si a mí en una fábrica me contrataban para elaborar camisetas y me decían que por cada camiseta te voy a pagar $1,
Dependería de cuántas camisetas trabajé en el mes para saber cuánto yo debería cobrar. Ese es un trabajo a destajo y eso funcionaba en muchas industrias. O en el tema del salario de tarea, que básicamente unía las dos modalidades. Teníamos también aquí en Ecuador algunas otras formas de remuneración, pero la principal es por tiempo. Todos nos pagan por un mes, por 30 días. Cada 30 días, cada mes, nos depositan la remuneración porque en el contrato establecimos que a fin de mes nos van a pagar los 400, los 500, los 1000, los $2000, lo que estemos recibiendo. En función de eso, nosotros vamos a trabajar y sabemos que se cumple el mes y nos deberían pagar el sueldo. Bueno, hay empresas que pagan o hacen un anticipo de quincena. Eso también existe. Pero sigue siendo tiempo, unidad de tiempo. A los 15 días ya me hacen un anticipo y a fin de mes me pagan la diferencia. Eso ya depende muchísimo de las organizaciones, pero así funciona. Y hoy por hoy el estándar más utilizado es el tiempo. Pablo Cornejo, ¿puede leer por favor la presentación? Ya, profe. A ver, significado del salario. El salario es una contraprestación por el trabajo de una persona en la organización. A cambio del dinero, elemento simbólico intercambiable. La persona empeña parte de sí misma, de su esfuerzo y de su vida, comprometiéndose en una actividad cotidiana y con un estándar de desempeño en la organización. Composición de salarios. Los salarios dependen de varios factores internos y externos que los condicionan. Factores internos, organizacionales. Tipología de los cargos en la organización, política de recursos humanos de la organización, política salaria de la organización, desempeño y capacidad financiera de la organización, competitividad de la organización. Factores externos, ambientales, situación del mercado laboral, coyuntura económica, inflación, secesión, costo de vida, etc. Sindicato y negociaciones colectivas, legislación laboral, situación del mercado de clientes y competencia en el mercado. Ok, esto quiere decir que nosotros cuando pensemos en esta fijación de salarios ya a nivel interno, a nivel de la organización, tenemos que ir haciendo una discriminación, ¿no es cierto? No todos los cargos tienen que valer igual en una organización. Tenemos que saber establecer algún criterio que me permite entender que por qué la secretaria debería ganar menos que el jefe, ¿no es cierto? Alguna lógica, alguna razón debe de existir para determinar que yo no puedo pagar a dos puestos igualitos. Pero aparte de eso, también tengo que analizar cómo estoy económicamente como empresa, si puedo o no pagar, hasta cuándo puedo yo estirarme. Y también entender qué está pasando afuera, ¿no? Cómo está el tema político, cómo están las leyes laborales, cómo están las regulaciones, qué está pasando con organizaciones externas que podrían estar afectando, cómo está mi nivel de rentabilidad, de ventas, etcétera. Todo eso tenemos que analizar cuando establecemos nosotros nuestros procesos de compensación como tal. Y aquí viene los criterios que deberíamos analizar o considerar para establecer este proceso. Y el principio que lo voy a ir haciendo énfasis en algunas instancias es el ir entendiendo la equidad interna. La equidad interna implica justamente entender que si yo tengo a dos secretarias que hacen exactamente lo mismo y que a la una le pago 600 y que a la otra le pago 900, aunque hagan lo mismo, yo sé que voy a generar un problema internamente. ¿Ustedes creen que se genera un problema? Totalmente. Porque va a existir conflicto de intereses, desmotivación. La una va a decir, bueno, que haga la que le paguen más y todo el trabajo y va a comenzar a generarse un conflicto. Entonces, nosotros tenemos que pensar que hay un principio inclusive en el Código de Trabajo que dice que a igual trabajo, igual, ¿se han escuchado? A igual trabajo. Igual remuneración.
Perfecto, Danilo. A igual trabajo, igual remuneración. Cargos que tengan la misma naturaleza, que tengan la misma, por así decirlo, el mismo grupo ocupacional, que estén dentro de una serie ocupacional como tal, deben de tener el mismo costo o el mismo valor dentro de la organización. Entonces, lo primero es el equilibrio interno. Aquí ya más adelante voy a hacer nuevamente el énfasis en este y en otro componente más, que es la competitividad externa. Pero cuando pensamos en estos sistemas de remuneración, entender el equilibrio interno, si la remuneración va a ser fija o variable, cómo se va a establecer estos procesos de pago, estas políticas de pago. Si incorporamos el desempeño o las ganancias que tenga la organización, si definitivamente se remunera el cargo a la persona, yo de antemano les digo que lo que nosotros remuneramos es cargos, lo que valoramos es cargos, y por eso en lo que vamos a hacer más adelante tenemos que hacer una separación de cargo-persona, porque no nos interesa la persona, sino el cargo como tal. Si vamos a dar predominancia a los cargos altos o a los medios o a los bajos, o queremos mantener una distribución, una tendencia progresiva aritmética o logarítmica o exponencial, eso ya depende también qué política nosotros queramos fijar. Si queremos pagar en el medio del mercado o por encima o por debajo del mercado, también depende de la capacidad económica de la organización. ¿Cuáles son los incentivos que yo puedo tener a nivel financiero o no financiero? ¿Qué tipo de remuneraciones voy a tener yo a nivel de mi política? ¿Va a ser transparente o va a ser cerrada? Si centralizo o descentralizo estos procesos. Entonces, todas esas condiciones, esos criterios, yo debería de analizar antes de establecer mi proceso ya de valoración como tal. Y aquí es justamente lo que les decía yo nuevamente, que cuando pensamos ya o empezamos a establecer este proceso de administración salarial, tenemos que analizar cuál es ese conjunto de normas, de procedimientos, de políticas que yo voy a utilizar para que mi organización genere un proceso de remuneración que me ayude desde muchas formas, porque parte de esos procesos de mantener al equipo humano es tener un proceso de remuneración adecuada, coherente, equilibrada, que, como les decía, que retenga, porque talento humano tiene algunas funciones importantes, ¿no? Una de esas es atraer al mejor talento. Otra es desarrollar ese talento y formar ese talento. Pero una vez que he atraído a los mejores, que les he formado, que les he dado competencias, no sería justo que se me vayan a trabajar en la empresa del vecino porque les paga mejor. Estaría desperdiciando tiempo, recursos y todo, ¿no es cierto? Una vez que atraigo a los mejores, que les desarrolle, que les formo, yo debería trabajar en esos procesos para también mantenerles. Y ahí es cuando trabajo en temas de clima laboral, de cultura, en temas de salarios, para que esos salarios guarden estos dos principios. Primero, equilibrio interno, que es lo que ya les acabé de mencionar, la equidad interna, que es esa coherencia entre los salarios y los cargos que tengo en la propia organización. Yo no puedo tener a un jefe y un asistente ganando lo mismo porque no tendría sentido. Eso no es equilibrio interno. A igual trabajo, igual remuneración, pero si es diferente trabajo, la remuneración debe ser diferente necesariamente. Y el otro es el equilibrio externo, que yo lo denomino como competitividad externa, que es justamente entender el nivel de competencia que tiene ese salario respecto del mercado. Si estoy, como dije hace un momento atrás, por debajo del mercado, por encima del mercado, en el promedio, y eso a mí me puede ayudar a tomar decisiones, porque qué tan coherente es que los salarios que yo pago versus los salarios que están pagando empresas iguales a la mía, pero en otros sectores. Y justamente, no sé, algunas de ustedes han escuchado las encuestas salariales que hacen la Price, la Deloitte, que año a año van actualizando y me dicen, ok, en este giro de negocio, ok, en el sector del comercio, tales cargos ganan esto en general, cuál es el máximo, el mínimo, el promedio. Y esa información yo podría tenerla como un insumo para establecer justamente mi política salarial. Entender, ok, es una institución del sector de educación o es una institución de servicios o es una institución de seguros
y aquí en Quito ganan esto, en Guayaquil ganan esto, en Cuenca ganan esto, y así yo puedo entender por regiones cómo están ganando los cargos y puedo ver si son empresas de mi giro de negocio o no. Eso también me permite tener a mí un criterio y saber cómo estoy pagando yo por medio del mercado, encima del mercado, menos del mercado. Y eso me podría dar a mí una pauta, ¿no? De saber si definitivamente estoy bien o no. Entonces, los salarios tienen que tener esos dos principios. Equidad interna o justicia interna o equilibrio interno y competitividad externa o equilibrio externo, que vienen a ser los dos principios que yo debo de considerar cuando voy a establecer mi parte salarial. Y con esto yo generaría mi política salarial a nivel organizacional. ¿Qué logramos con esto? Pues muchísimo. Primero, generamos motivación y compromiso aunque es cierto que el salario no es una fuente de motivación como tal, y eso sí, estoy totalmente consciente y siempre haré énfasis en eso, de que el salario no es un motivador como tal, pero sí ayuda a mantener la satisfacción laboral, a prevenir la insatisfacción laboral, de acuerdo a las dos teorías de Herbert que hablamos en la clase anterior. Aumenta la productividad, reduce o ayuda a mantener el control de los costos, mantiene un tratamiento equitativo con los colaboradores, nos ayuda a tener un mismo canon para todos y también cumplir con la parte legal, ¿no? Nosotros tenemos que mantenernos justo como un ente externo, tenemos que cumplir la normativa legal para evitar inconvenientes. Y ese es el principio justamente de hacer todos estos procesos. Y ahora sí vamos a entrar ya en materia y vamos a comenzar a conversar de estos procesos de evaluación y clasificación de cargos. Y cuando pensamos en este proceso, aquí sí ya vamos a ir viendo cómo nosotros podemos comparar entre un cargo y otro cargo y cómo saber cuánto le tengo que pagar al uno y cuánto le tengo que pagar al otro. Aquí es donde yo estimo el valor de cada puesto dentro de la organización. Es cuando yo estimo cómo debería yo de establecer los sueldos a los diferentes cargos y cómo los voy clasificando, cómo los voy jerarquizando, cómo les voy discriminando entre uno y otro para poder decir, ok, este cargo debería ganar esto y este otro debería ganar esto otro, en función del valor que tengan para mi organización. Si bien es cierto, todos los cargos son necesarios, todos los cargos son importantes, pero no todos los cargos valen lo mismo. Los cargos existen en la organización porque hay tareas que deben de ser cumplidas. Exactamente, estamos de acuerdo. Eso no va a implicar ni va a determinar que yo a todos les pague lo mismo. Entonces, ¿cómo discrimino? ¿Qué hago? ¿Cómo yo valoro esos puestos? Y aquí es donde vamos a empezar el concepto de la valoración de puestos como tal. Y aquí hay muchos métodos, ¿no? Hay métodos cuantitativos, hay métodos cualitativos, y yo en lo personal me voy a enfocar en el que es el estándar internacional, que es la metodología de valoración por puntos, que es el proceso más objetivo, es el proceso que mejor me ayuda a mí a discriminar entre un cargo y otro cargo, porque vamos a ver los factores que utilizamos aquí para ver. Entonces, estos métodos, pensando en los tradicionales, nos permiten ver cuáles pueden ser las diferencias entre un cargo y otro cargo, pero dependiendo, ¿no? Si lo hacemos cualitativamente o cuantitativamente. Y aquí vamos a ver cómo nosotros debemos partir de tener los perfiles, de tener la descripción de puestos, de tener el formato del análisis de cargo para poder yo hacer este proceso, para tener información real de qué hace un puesto de trabajo, cómo lo hace, por qué lo hace y qué exigiría de su ocupante, y todo eso se tiene que comparar. Y aquí podríamos partir de tener una comparación simple, ¿no? Y aquí en una comparación simple es comparar un cargo contra los otros cargos. Ok, si yo les digo, un conserje contra una secretaria, ¿cuál cargo debería ganar más? ¿Qué opinan? Secretaria. Ok. Entre una secretaria y un analista, ¿cuál debería ganar más? El analista. Entre un analista y un coordinador, ¿cuál debería ganar más?
Coordinador. Entre un coordinador y un jefe, ¿cuál debería ganar más? Jefe. El jefe. Entre un jefe y un gerente, ¿cuál debería ganar más? El gerente. Gerente. En ese caso, como acabamos de ver con ustedes, una comparación simple, un cargo yo lo puedo ir comparando con los demás cargos y determinar a un criterio muy básico, muy cualitativo, cuál podría ser más. Habrán casos en los que posiblemente no pueda discriminar. Que si yo les digo, un asistente financiero, un asistente de talento humano, ¿cuál gana más? Es muy escueta la comparación, ¿no? Porque tendrían el mismo rango. Y eso es uno de los defectos que nosotros podemos ir teniendo en los métodos cuantitativos como tal. Cuando utilizamos, por ejemplo, una escala, una categoría, o cuando utilizamos factores, que es lo que hacen los métodos cuantitativos como tal. Eso es, y como les dije, yo en ese me voy a centrar porque es el estándar y es lo que todas las empresas utilizan hoy por hoy, y es lo que me interesaría a mí que ustedes aprendan y que se lleven de esta materia para que lo puedan aplicar en algún momento determinado. Como vemos, en la simple, un puesto como un todo, en la cualitativa igual, pero en la cuantitativa sí desglosamos factores. Y esa es la principal diferencia entre lo que nosotros podemos hacer de forma objetiva, de forma de tener un criterio, y las otras, ¿no? Que pueden funcionar, pero no son tan objetivas. Me permitirá a mí establecer algún tipo de escalafones a nivel general, pero hay particularidades, como les puse en el ejemplo, en donde nosotros no podemos analizar cómo mismo van a funcionar. Y sigamos viendo estas formas de jerarquía, ¿no? Y la primera es el job ranking o el escalonamiento de puestos, el entender justamente cuál cargo debería estar encima de otro en una forma creciente o decreciente y en sentido poder ir estableciendo una distribución de mis puestos, comparando cargo contra cargo. Como les decía, puede servir, pero no es muy objetivo tampoco. Tenemos el Job Classification también, que es un análisis de establecer categorías, de establecer jerarquías y que nos permiten dividir o separar los cargos en categorías predeterminadas. Cargos mensuales, cargos por horas, etcétera. Y vamos a comenzar con los métodos cuantitativos como tal. Y aquí ya tenemos el primero, que es el de comparación por factores. Danilo Cueva, ¿me puede dar leyendo, por favor, este? Si me escuchó, Danilo. O Pablo Cornejo. A ver, método de comparación por factores. Es denominado factor comparación, permite evaluar y comparar los cargos mediante factores de evaluación de cargos. Los factores de evaluación de cargos se pueden denominar factores de especificación. Exige una secuencia de etapas. Información sobre los cargos. El método requiere un cuidadoso y completo análisis de los cargos que se van a evaluar para desarrollar sus especificaciones en términos de factores de evaluación. 2. Elección de los factores de evaluación. El método de comparación por factores utiliza 5 factores de evaluación: requisitos intelectuales, requisitos físicos, habilidades requeridas, responsabilidad, condiciones de trabajo. 3. Selección de los cargos de referencia. La comisión de evaluación debe escoger cierto número de 15 a 25 de cargos de referencia como punto de apoyo de evaluación. 4. Evaluación de los cargos de referencia. Cada cargo de referencia se debe escalonar en cada uno de los 5 factores de evaluación, en función de la descripción de cargos y de las especificaciones de los cargos. Cada miembro de la comisión de evaluación elabora individualmente la jerarquización.
Enseguida, la comisión se reúne para buscar el consenso frente a las organizaciones realizadas. El resultado del proceso es una tabla que indica la posición de cada cargo de referencia en los 5 factores de evaluación. 5. Asignación del valor monetario a los factores de evaluación. En esta etapa, los miembros de la comisión de evaluación dividen el salario actual de cada cargo de referencia entre los 5 factores de evaluación. 6. Construcción de la escala de comparación de cargos. Después de identificar los cargos de referencia y su evaluación mediante los factores de evaluación, el paso siguiente es la construcción de la escala de comparación de cargos. 7. Utilización de la comparación de cargos y factores. Los demás cargos de la organización se pueden evaluar factor por factor mediante la escala de comparación. Perfecto. Aquí hemos ido viendo el proceso de cómo establecer ya un criterio un poquito más técnico, más objetivo, en donde yo ya no estoy comparando un cargo global, o sea, un secretaria contra analista, ya no estoy comparándolo así, sino que estoy viendo que los cargos definitivamente tienen un conjunto de factores que me van a permitir discriminar o diferenciar entre uno y otro. Entonces, esos cargos entre la secretaria y el analista van a tener diferentes tipos de requisitos intelectuales para ocupar el un puesto o para ocupar el otro. Van a tener diferentes requisitos físicos para ocupar el uno y el otro. Y yo comienzo a componer esos factores para entender cómo les puedo ir comparando factor por factor. Y eso va a ser muchísimo más objetivo y me va a mí permitir entender ya un puntaje, por así decirlo, detallado de cada cargo en la organización como tal. Aquí ya comenzamos a ver cómo se construye una escala y este es el principio del método de puntos que vamos a ver más adelante. El método de puntos es una extensión un poquito más avanzada de este método de factores. Y aquí podemos ir viendo, ¿no? Requisitos mentales. Profe, Dígame, Silvia. En eso que dice que se debe escoger cierto número de 15 a 25, ¿a qué se refiere? Los cargos. Selección de referencia. Los cargos para iniciar el proceso de análisis de esta valoración. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de los cargos, ¿ok? Yo comienzo a hacer este ejercicio con entre 15 a 25 cargos. ¿Para qué? Para analizar si los criterios o los factores que estoy utilizando, estos factores de aquí, de requisitos mentales, físicos, habilidades, responsabilidades, son los adecuados y me permiten medir a todos, porque recuerden que yo con esto terminaré construyendo una escala por la cual todos puedan pasar. Porque como ya vamos a ver más adelante, no es que yo voy a hacer una matriz por cada cargo. Yo debería hacer una matriz que me sirva para validar a todos los cargos, a todo el universo de cargos. No sé si me entendió. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Entonces aquí estamos valorando en esta comparación de factores, estamos validando requisitos mentales, requisitos físicos, habilidades, responsabilidades y condiciones de trabajo. Ok, hasta ahí estamos bien. Y con esto yo puedo comenzar a hacer un proceso de valoración. Pero como les dije, esta es la primera, o mejor dicho, el método de valoración por puntos parte de aquí, pero le mejora justamente en hacer un análisis adicional. Entonces, en ese me voy a centrar y vamos a hablar justamente ya de la valoración por puntos como tal. Silvia, ayúdeme leyendo, por favor. Y de aquí vamos a hacer ya el ejercicio. Método de evaluación por puntos. Denominada evaluación por factores y puntos, se convirtió en el método de evaluación de cargos más utilizados en el mundo. El método utiliza las siguientes etapas. 1. Elaboración de la descripción y el análisis de los cargos que se van a evaluar. Es el primer paso y la base fundamental para la evaluación de cargos. 2. Elección de los factores de evaluación. Los factores de evaluación de cargos sirven de criterios de comparación y evaluación de los cargos. 3. Definición de los factores de evaluación. Cada factor de evaluación debe tener un significado para servir como instrumento exacto de medida de los cargos.
4. Gradación de los factores de evaluación. Cada factor de evaluación se debe desdoblar en grados de variación. En general se utilizan 4, 5 o 6 grados para representar los posibles valores de cada factor. 5. Ponderación de los factores de evaluación. Consiste en asignar a cada factor un peso relativo en la comparación entre los cargos. La suma de la participación de los factores de evaluación debe ser igual a 100. 6. Asignación de puntos a los grados de los factores de evaluación. Con la ponderación de los factores de evaluación se establece la base para armar la escala de puntos de cada factor. Ok, perfecto. ¿Cuál viene a ser la diferencia entre este y el anterior que estuvimos viendo de los factores? Es que justamente a estos factores que estamos viendo, por ejemplo, requisitos mentales, yo voy a ir especificando o creando grados por cada uno de estos requisitos y esos grados van a tener un puntaje adicional. Esa es la principal diferencia que utiliza y parte de aquí, de los factores, a establecer grados, como dice el punto 4, gradar los factores, para que en función de esos grados yo pueda ir calificando a los diferentes cargos. Yo sé que posiblemente ahorita sea confuso, pero ya poniéndolo en práctica vamos a entender cómo funciona esto. Y aquí podemos igual ir viendo los factores, requisitos mentales, requisitos físicos, responsabilidad, condiciones de trabajo, y cómo estos factores nos pueden ayudar a ir entendiendo este proceso. Y aquí tenemos el ejemplo. Vamos a un requisito mental. Estamos hablando de la instrucción. Yo creo que todo cargo requiere tener alguna instrucción para poderlo ocupar, ¿cierto? Entonces, si el factor general me dice que el tema de instrucción es el grado de formación de escolaridad necesaria para el desempeño de un puesto, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que pensar, y por eso yo les decía que cuando hacemos este ejercicio, hacemos una separación de quién lo está ocupando y nos centramos en pensar en lo que el puesto exige como tal. Y aquí lo primerito dice que, el puesto requiere que el ocupante sepa leer y escribir o que solo tenga un curso de alfabetización. ¿Cuántos puntos tiene aquí? 15 puntos. El grado B, por eso estamos haciendo grados. El puesto requiere un nivel de instrucción equivalente a la educación primaria, 30 puntos. El puesto requiere haber cursado la primaria completa o equivalente, 45 puntos. Haber terminado la educación media, 60 puntos, y estudios superiores, 75 puntos, ¿ok? Un puesto que requiera estudios superiores alcanzaría 75 puntos, y un puesto que requiere que solo sea bachiller la persona que lo ocupe tendrá 60 puntos. Así de sencillo. Y, ojo, aquí tenemos que analizar, ¿no? Porque qué tal que yo tengo una secretaria que mientras estaba de secretaria ha seguido estudiando y ahorita hoy por hoy tiene maestría. Entonces yo digo, ok, para desempeñar este puesto necesito que la persona tenga una maestría. ¿Qué me van a decir ustedes? Definitivamente no, porque el puesto no lo exige. Que el ocupante al momento tenga una formación superior a la que tiene el puesto no implica que yo tenga que levantar o que elevar el nivel de valoración de un puesto como tal. Yo tengo que valorar el puesto de secretario. Yo le pago como secretario independientemente de la formación que tenga. No sé si esa parte me comprenden. Y aquí es cuando nosotros comenzamos a hacer, ¿no? Y trabajamos en nuestra matriz de factores y grados. Y cada grado tiene su propio puntaje. Por esto se conoce como metodología de puntos, porque si ustedes ven, estamos utilizando los mismos factores que vimos anteriormente: requisitos mentales, físicos, responsabilidad, condiciones. Cada uno de estos requisitos se desglosa en diferentes factores que yo podría ir analizando, pero cada uno de ellos tiene grados y los grados tienen puntos y cada grado tiene que tener su explicación para saber cuándo es grado A, cuándo es grado B, cuándo es grado C o E, dependiendo de los grados que yo quiera construir. Entonces, hasta aquí sería la explicación que vamos a ver, y ahorita sí vamos a hacer ya la parte práctica. Entonces, obviamente les voy a pedir que atiendan bien todo lo que vamos a ver,
Y vamos a trabajar en un librito de Excel. Me imagino que todos tienen Excel, así que pueden abrirse inclusive un Excel e ir trabajando conmigo de la mano para ir entendiendo este proceso como tal. Ok, chicos, todos están viendo el Excel, ¿cierto? Entonces, ¿qué decía la teoría? La teoría decía que nosotros tenemos que ir trabajando en una matriz en la cual comenzamos a trabajar los valores, y mejor dicho, los factores, y a esos factores les vamos a ir construyendo grados. Y a esos grados yo les voy a ir asignando mis puntos. Por eso esto se hablaba de metodología de puntos. Entonces, yo voy a trabajar por un lado mi matriz en la cual voy a establecer mis valores, mis factores de valoración. Y para comenzar, habíamos visto ya un ejemplo de qué es lo que deberíamos considerar, ¿no? Y de entrada, todo cargo necesita algún nivel de escolaridad. Por lo tanto, yo voy a hablar como el primer factor de formación. ¿Ok? Formación, que es lo que deberíamos de trabajar. En formación, todo puesto tiene que tener algún tipo de escolaridad. ¿Qué otro factor deberíamos analizar? Experiencia, tal vez. Perfecto. Experiencia. Si hablamos de experiencia, todos los cargos pueden requerir algo de experiencia profesional. Algunos sí, otros hay cargos que posiblemente no necesiten. Ok. ¿Qué otra condición podríamos hablar? Podríamos hablar de responsabilidad, por ejemplo. Todos los cargos tienen responsabilidades. Definitivamente sí. ¿Qué más podríamos hablar nosotros? Posiblemente de esfuerzo también. Todos los cargos tienen esfuerzos. ¿De qué más podemos hablar? También podríamos hablar de condiciones de trabajo. Ok. Pueden haber factores más o algún factor menos que dependería. Ustedes cuando construyan esta matriz para su ejercicio, para su deber, tienen que ir analizando justamente qué factores son más afines a su organización, qué factores son comunes a su institución y que les permita a ustedes valorar a todos los puestos. Lo primero que hemos dicho nosotros es que esta es una metodología de puntos. Y aquí nosotros vamos a hacer una distribución y generalmente vamos a entregar. Y yo les aconsejo siempre trabajar con 1000 puntos porque es más visual, es más visible. Ustedes pueden trabajar con 100 puntos, pueden trabajar con 500 puntos, pero mi consejo, mi recomendación para que el ejercicio sea más visible, más estructurado, más entendible, por así decirlo, es que trabajemos sobre una base de 1000 puntos como tal. Una base de 1000 puntos. Y aquí les quiero hacer la pregunta a ustedes. Ok, vamos a trabajar con una base de 1000 puntos, posiblemente estableciendo algunos grados en los diferentes cargos. Ahora, lo principal es distribuir esos 1000 puntos que tenemos aquí entre estos factores que vamos a utilizar, entre la formación, entre la experiencia, entre la responsabilidad, el esfuerzo, las condiciones. De los 1000 puntos, ¿cuánto le dan ustedes a formación? ¿Qué tan importante es la formación? Tiene que ser como los 1000 puntos dividido para todos los factores. Lo podrían hacer así si es que consideran que todos los factores valen igual. Pero, por ejemplo, si para mí es importante los estudios, yo le podría dar no 200 a cada uno, sino de pronto le daría 300 a formación
y sigo distribuyendo en los otros. Por ejemplo, digamos que le damos 300 a formación y ya nos sobraría 700 puntos para distribuir entre estos otros factores. Digamos que a la experiencia le voy a dar 200 puntos porque también me parece un poco importante. Ya me quedaría 500 puntos para dividir entre estos tres factores. Posiblemente responsabilidad también me parece que es importante. Posiblemente también le dé 200 puntos. Ya me quedan exactamente, para estos dos factores me quedan ya 300 puntos. Para ser salomónico, como son medias similares, le podría dar 150 y aquí 150. Y en total, tengo aquí distribuidos mis 1000 puntos, si se fijan. Los 1000 puntos ya los distribuí entre, en este caso, 5 factores. Como les dije, pueden ser 6 factores, pueden ser 7, pueden ser 4. Ustedes tendrían que analizar de acuerdo a la realidad de cada organización. ¿Qué más dijimos? Que una vez que establecemos nuestros factores, hemos distribuido los puntos. En el numeral 4 habíamos hablado de construir grados. Entonces, nosotros decíamos que generalmente aquí podríamos establecer entre 4 a 5 grados, a 6 grados, depende de cómo lo vamos a establecer el factor. Entonces, aquí vamos creando el grado 1, 2, 3, 4, 5. Ya dependerá si realmente utilizamos más o menos grados. Podemos ir ampliando aquí. Pero tendríamos que ir especificando para saber cuándo es grado 1, cuándo va a ser grado 2, cuándo grado 3, cuándo el 4 o el 5. Entonces, en esta matriz, en formación que yo voy a distribuir 300 puntos, y aquí les decía que nosotros tenemos varias formas de distribuir, pero tendríamos que explicar a qué se refiere formación. ¿Cuándo voy a dar grado 1? ¿Cuándo voy a dar grado 2? Y así hasta el 5. Entonces, aquí tenemos formación y tenemos los 5 grados. ¿Ok? Grado 1, el grado más básico, ¿qué sería para mí? Posiblemente que alguien que tenga ciclo básico. Existen cargos que pueden necesitar solo ciclo básico, que sepan leer y escribir. Posiblemente hay empresas que tienen jardineros. Y a esas personas, ¿para qué les pido más? Puede que funcione un ciclo básico. ¿Qué más? ¿Cuál es ya el mínimo que se pide en cualquier lado? Que sean bachilleres. El bachillerato sería el grado 2. El grado 3 podría ser una tecnología. El grado 4, una licenciatura o ingeniería. Y el grado 5, lo máximo que se puede pedir hoy por hoy a un cargo, posiblemente una maestría o un doctorado, que es el PhD, que es el famoso doctorado. Esos son todos los niveles de formación que nosotros podríamos exigir en función de los puestos de trabajo. Ok. Entonces, yo ya tengo mi factor, tengo el factor formación, y ya sé qué es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Ahorita ya sé cuándo es cada grado, porque ya tengo la explicación de mi factor, sé cuántos puntos tiene, cuántos le distribuí de los 1000, y ya sé cómo voy a ponerle diferentes puntajes. Entonces, aquí nosotros tendríamos que distribuir estos 300 puntos entre los 5 grados. Y aquí tenemos varias alternativas, ¿no? Tenemos varias formas de hacerlo. Desde una distribución aritmética, podemos utilizar una distribución logarítmica, exponencial, geométrica. Hay muchas formas. Para el ejercicio, para la dinámica y la naturaleza, lo que vamos a hacer, una distribución aritmética es la más sencilla y es la que vamos a utilizar ahorita. ¿Cómo sería una distribución aritmética en este sentido? Si yo tengo 300 puntos y tengo 5 grados, ¿cómo distribuyo?
Piensen, chicos, ¿cómo lo distribuiría? Me dan un segundito nomás. Ok, chicos, ¿cómo distribuiríamos esos puntos entre los 300, mejor dicho, los 300 puntos en los 5 grados? Sería que cada punto valdría 60, cada grupo valdría 60 puntos. O mejor dicho, como estamos haciendo una progresión, ¿no es cierto? La diferencia entre cada punto sería un valor igual. Cuando hacemos una progresión aritmética, la distancia entre un dato y el otro dato es exactamente el mismo valor. Ok, si decimos que 60 es el dato mínimo, porque resulta de la división de 300 entre 5 grados que tenemos aquí, el siguiente grado tendría la distancia de 60 puntos. ¿Cuánto sería? 60 más 60, ¿cuánto da? 120. 120. Exactamente. La distancia en una progresión aritmética es un valor constante porque es aritmético, no es geométrico, no es exponencial, no es logarítmico. La distancia entre 120 y el grado 3, ¿cuál sería? Nuevamente 60. ¿Cuánto sería 120 más 60? 180. El grado 4, ¿cuánto sería? 40 y 300. Y el grado 5 sería 300. Entonces, así ya sé que ya tengo mi factor, tengo mis grados, tengo la explicación de cada grado y ya sé cuántos puntos obtiene cada grado. Y así debo trabajar con todos estos factores. Experiencia igual. En experiencia también tengo que trabajar mis grados, ¿no es cierto? En experiencia. Voy a trabajar también 5 grados. ¿Cuál sería el primer grado en experiencia? Posiblemente existan cargos que no requieren experiencia o tal vez una experiencia de 6 meses. Van a haber grados que definitivamente no requieren experiencia o la experiencia que se requiere es mínima. Habrán cargos que definitivamente pidan como mínimo 1 año de experiencia, ¿cierto? Hay cargos que pueden exigir por lo menos 2 años de experiencia. Habrán cargos que exijan de 3 a 4 años de experiencia. Y habrán cargos que pidan de 5 años en adelante. Por ejemplo, un gerente yo pediría por lo menos unos 5 años de experiencia ya en funciones gerenciales, ¿no? Igual, ya tengo mis grados, ya sé qué significa cada grado, por lo tanto, yo procedería a distribuir los 200 puntos, considerando que el máximo de experiencia alcanzaría 200 puntos. ¿Qué hago con los demás? ¿Cuánto me toca? ¿A cómo sería aquí? A 50 toca. ¿Por qué a 50? Divide 200 para 5, ¿cuánto le da? A 40, 40. profe. Correcto, 40. El siguiente grado sería 80 puntos. Y así hemos distribuido los 200 puntos en los 5 grados, haciendo una progresión.
aritmética. Lo mismo con responsabilidad. ¿Cómo haríamos en el caso de responsabilidad? ¿Cómo haríamos con responsabilidad? ¿Qué tipo de responsabilidades conocen ustedes? ¿Cómo haríamos el ejercicio con responsabilidad? ¿Qué se les ocurre, chicos, en responsabilidad? Y aquí les quiero decir algo, porque bueno, aunque no están muy participativos el día de hoy, tenemos que tener claro que el factor responsabilidad es un factor demasiado amplio, porque hay muchos tipos de responsabilidades que podemos tener en una organización. Y aquí les voy a dar una pista para entender que por lo menos deberíamos tener algunos tipos de responsabilidades. Y posiblemente, yo cuando hablo de responsabilidad, tengo que por lo menos fijarme en 3 parámetros, que puedo tener responsabilidad por personas, responsabilidad por cosas o por materiales y responsabilidad por dinero. ¿Estamos de acuerdo o no? Y ahí se le pone un valor al dinero, personas o cosas. Por supuesto. Nosotros, si hacemos ese desglose, definitivamente aquí tendríamos que detallar ese punto. Esto implicaría que en este factor de responsabilidad yo tendría por lo menos 3 subfactores, por así decirlo. Tendría una responsabilidad por personas, por valores y por bienes. Y esto también va a implicar que yo a mis 200 puntos que le di a responsabilidad, también tendré que distribuir entre estos 3 subfactores. ¿Cuánto le daría a responsabilidad por personas, por valores o por bienes? Posiblemente la responsabilidad por personas esté ligado al liderazgo y pueda que yo le dé 100 puntos a esta, a valores le dé 50 y a bienes le dé 50. Eso también queda a criterio. Ahorita es un ejercicio nada más. Si ustedes lo consideran, podríamos utilizarlo de esta forma o si no, podríamos replantearlo. Y esto implica que también tenemos que explicar cómo estaría nuestra responsabilidad por personas, por valores y por cosas. Esto necesariamente nos va a llevar a pensar en que por lo menos tenemos que tener unos 5 grados para explicar esta responsabilidad. Por personas, por valores y por cosas en 5 grados como lo tenemos aquí arriba igual. Como es un factor muy grande, necesariamente a mí me obliga a detallar o a desglosar en subfactores. Por eso estamos construyendo una escala aparte para esto. Y aquí, igual, por personas, ¿cómo podríamos trabajar por personas? Primero, nosotros podemos pensar que habrán cargos que posiblemente no tienen gente a cargo. Hay cargos que no manejan gente, definitivamente. 0 personas. Habrán cargos que tengan tal vez a cargo a 1 o a 2 personas a supervisión. Habrán cargos que manejen entre 3 a 7 personas. Habrán cargos que controlen absolutamente a todo un área grande. Y habrán cargos que respondan por todo el personal de la organización. Y aquí sí tendríamos que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando yo voy a distribuir ya, en este caso, a responsabilidad por personas,
A ese le dimos 100 puntos. ¿Se acuerdan que a ese le dimos 100 puntos? Por personas le habíamos dado 100 puntos. Pero si yo tengo el grado 1, considerando que ese grado no tiene gente, ¿le debería dar puntos o no? No. Correcto, no le deberíamos dar puntos porque no maneja gente. Entonces, esos 100 puntos distribuiría entre ¿cuántos? Entre los siguientes 4 grados que me sobran. Lo que correspondería a hacer una progresión de los 100 para 4 factores en este caso. Que vendría a ser 25, 50, 75 y los 100 puntos quien esté en ese cargo. Esto implicaría que yo estos puntos los debería explicar acá. Exactamente, aquí entre esta responsabilidad. De la misma forma, por valores, habrán cargos que manejen muchísimo dinero y habrán cargos que no manejen nada. Nuevamente, en el principio, yo partiría de cargos en que no manejan ningún recurso y por lo tanto tendría 0 puntos de los 50 que yo le había asignado. Y a bienes también le asigné 50. Y aquí tendríamos igual. Ya cargos en los que posiblemente alguno maneje una caja chica, otro que maneje un monto menor a $1,000, otros que manejen montos menores a $4,000 y posiblemente ya cargos que manejen todo el dinero, todo el presupuesto de la organización. Y así yo tendría ya mi escala para poder diferenciar. Entonces aquí lo que haría es partir desde 12.5 y 50 puntos. Aquí maneje ya todo el presupuesto económico de una institución. Lo mismo haríamos con el tema bienes. Porque aquí sí podemos utilizar los 5 grados, porque hay cargos que manejan sus propios equipos, o sea, que tienen a cargo por lo menos su computador personal. Habrán cargos que manejen los activos de un área, habrán cargos que maneje toda la maquinaria de una organización, habrán cargos que responden por todos los activos o por todos los bienes, y el responsable justamente de la caución de toda la institución, que será el cargo máximo aquí, que de la misma forma aquí sí podría utilizar ya una progresión rápida. Y así yo distribuiría los 50 puntos en estos 5 grados, sí, en los otros no, porque ha habido casos en los que no manejan nada, por lo tanto, 0 puntos. ¿Hasta aquí me han seguido? ¿Alguna pregunta? Vamos a ir viendo el tema de esfuerzo. Y vamos a distribuir los puntos por esfuerzo. ¿Ok, chicos? Y en esfuerzo, ¿cómo le ven? ¿Qué tan fácil va a ser distribuir el esfuerzo? ¿Es fácil hacerlo así o creen ustedes que necesiten también construir grados o subfactores? Creo que sea grados y factores porque en unos casos es esfuerzo físico y en otros mental. En otros Perfecto, más, Silvia. menos. Exactamente, eso es lo que necesitaba que ustedes me comenten para saber si me están siguiendo. Y definitivamente esfuerzo también es un factor que así por así no nos sirve mucho porque tiene una categorización. Tiene necesariamente que ser explicado desde 2 aristas. Y claro que sí, tenemos que ver que hay por lo menos 2 tipos de esfuerzo. Y habrán esfuerzos físicos y esfuerzo mental. Entonces, acá arriba, igualmente yo tengo que detallar que por lo menos voy a poner el físico y el mental, porque por lo menos son 2 tipos de esfuerzos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto le darían al esfuerzo físico y al esfuerzo mental? Si tenemos 150 puntos, ¿cuánto les doy al físico y al mental?
75-75, porque ambos son importantes. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Qué opinan? ¿Será igual el esfuerzo físico que el mental o no? No, el esfuerzo físico es menos que el mental, creería yo. Por supuesto, Pamela, exactamente. Y ustedes están estudiando talento humano, ustedes tienen que ya ir teniendo clarísimo esos conceptos. Y yo no puedo valorar exactamente igual el físico que el mental. Hace 3 clases atrás, estábamos hablando del capital intelectual y estábamos hablando que justamente quienes son capital intelectual tienen una valoración adicional, ni siquiera cuantificable en los balances de una institución. El esfuerzo físico cada vez está siendo reemplazado por máquinas. ¿Por qué es reemplazable? Es sustituible. No aporta valor a la organización. El esfuerzo físico generalmente vale poco, aporta poco a la organización. Lo que le interesa es quien esté generando ideas, quienes piensen, quienes propongan, quienes generen innovación, desarrollo, investigación. Eso es lo que le sirve a las organizaciones. Por lo tanto, yo al esfuerzo físico, y así por ser solidario, le daría 50 y a este le daría 100 puntos. Esa es la realidad. En este tiempo, lo que paga no es el trabajo. Si el trabajo operativo pagara a los obreros, serían millonarios. Y eso no es así. Para nada. Para nada. Lo que hoy es relevante es justamente el entender que nosotros, mientras más nos volvemos parte de ese capital intelectual, más valor damos a la organización y mejores valorados somos. Y de la misma forma, el esfuerzo físico no agrega valor. Y es muchas veces reemplazable. Como les dije, muchas empresas lo que están hoy por hoy haciendo es reemplazando recepcionistas por pantallas que una persona aplaste un botón. Porque la pantalla es más fácil. Y la pantalla no se embaraza, no se enferma, no le plantea quejas en el Ministerio de Trabajo, no le hace lío por nada. Y es sencillo. McDonald's en el 2017 dijo que todos sus centros, en todos sus locales en Estados Unidos va a poner pantallas en lugar de anfitrionas y la bolsa de valores aplaudió de pie y las acciones de McDonald's subieron con esa decisión, con ese anuncio. El trabajo operativo es el que menos paga hoy en día. Ustedes están estudiando porque entiendo y asumo que no quieren ser considerados parte de ese personal reemplazable, ¿cierto? Creería que es así. Entonces, en honor al tiempo, me voy a adelantar en avanzar en este punto y voy a explicar que el esfuerzo físico justamente pueden haber actividades que producen un leve cansancio físico cuando la persona permanece sentada la mayor parte de su tiempo. Entonces aquí casi esfuerzo físico no hay, sería el grado 1 hasta el grado 5, en donde el cansancio físico es severo por la ejecución de trabajos pesados, porque requiere esfuerzo muscular, porque ejerce posiciones incómodas la gran parte de su jornada laboral. Ejemplo, gente que hace suelda en las petroleras, no sé si han visto en esos tubos que utilizan suelda ASME, API, que tienen que estar en posiciones muy incómodas, intentando soldar, coger fallas, fisuras. A estar sentado en una oficina cómodamente, hay muchísima diferencia. El esfuerzo igual lo podemos clasificar en este abanico y en este caso también tenemos el esfuerzo mental, que tenemos desde tareas de naturaleza rutinaria repetitiva, tareas de naturaleza variada pero estandarizada, o sea que simplemente tiene que cumplir los procedimientos establecidos. Un grado 3, tareas de naturaleza dificultosa que den margen a resolver problemas, pero que si superan un rango tienen que consultar con un supervisor. En el grado 4, tareas de naturaleza compleja que involucran la aplicación de procedimientos y prácticas variadas que no siempre están establecidas, que requiere de gran concentración, que requiere que se haga investigación y que se solucionen problemas poco comunes.
Y el grado 5 ya vendrían a ser las tareas de naturaleza especializada que se desarrollan a través de la aplicación de conocimientos técnicos de interpretación de instrucciones, cumplimiento de objetivos y políticas organizacionales. Ese sería el grado máximo a nivel mental. Y así podemos ir haciendo esa diferenciación, ¿no? Y aquí como los dos tenemos 5 grados, simplemente de forma fácil, yo puedo estandarizar. Y tendríamos condiciones de trabajo en donde se podría hacer subfactores, pero lo podríamos dejar también de forma genérica. Quién sabe, utilicemos únicamente unos 4 grados que nos puede servir para el ejercicio, en donde las condiciones de trabajo se desarrollan en un ambiente sin mayor riesgo, sin exposición a riesgos físicos, en donde nosotros podemos ver que en los siguientes grados podemos tener actividades en condiciones ambientales que implican una mediana posibilidad de algún riesgo ocupacional. Un grado 3, desarrollar los trabajos en condiciones ambientales que consideren riesgos ocupacionales. Y un grado 4, desarrollar actividades en condiciones de trabajo ambientales y físicas que necesariamente implican un alto riesgo ocupacional. Ejemplo, la gente que trabaja en alta tensión, ¿no es cierto? Que están colgados en postes y que alguna falla podría generar algún accidente mortal. Gente que trabaje con químicos peligrosos, que alguna mala manipulación podría intoxicarse y morir o generar alguna explosión. Hay muchos trabajos que tienen condiciones de trabajo no adecuadas, no favorables. Y en este caso utilizamos solo 4 grados para manera del ejercicio. Y aquí, sencillo, ¿no? Si tenemos 4 grados, lo que haríamos sería dividir esto para los 4 grados. Y así tendríamos el tope aquí. Listo. Tendríamos 4 grados. Hasta aquí me entendieron cómo hicimos esta matriz, entendieron los factores, entendieron la distribución de puntos, entendieron lo que significa establecer grados, distribuir los puntos en los grados, pero con la explicación correspondiente que cada factor necesita para saber cuándo en uno u otro caso utilizaremos ese puntaje. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, no, tal vez está claro. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con un cargo que todos conozcamos para ver cómo funciona. ¿Les parece bien un cargo de secretaria para hacer el ejercicio inicial? Todos conocemos un cargo de secretaria, ¿cierto? Entonces vamos con el cargo de secretaria y veamos cuántos puntos alcanza este puesto. Vamos con el primer factor de formación. Una secretaria, ¿qué necesitará? Mínimo para hacer las funciones de secretariado. ¿Qué opinan ustedes? Una secretaria normal, común y corriente. No hablo de un asistente de gerencia. ¿Qué tipo de bachiller? Bachiller, ok. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, como en este factor de formación yo le pido ser bachiller, ¿cuántos puntos tiene? Sería el grado 2. ¿Cuántos puntos alcanzó aquí? Al grado 2. ¿Cuántos puntos es el grado 2? Experiencia. ¿A una secretaria normal se le pide experiencia? ¿O 1 año o 2 años? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto le pedimos de experiencia a una secretaria? 1 año. 1 año. 1 año. Ok, nuevamente es el grado 2 en experiencia. Nuevamente coincidió. Ok.
80 puntos. Responsabilidad. Una secretaria tiene responsabilidad por personas. Algunas a veces tienen a cargo al mensajero o al conserje, ¿no es cierto? Algunas. En otros casos no tienen a nadie responsabilidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le ponemos grado 1 o grado 2? ¿Qué opinan, chicos? Grado 2 porque sí tiene de 1 a 2. Y esto también variaría. Ustedes tendrían que ver en la realidad de su empresa si es o no así. Pero en este caso, digamos que es nuevamente el grado 2. ¿Maneja valores de secretaria? A veces tienen cajas chicas, ¿no? A veces, pero no es de siempre. ¿Qué opinan? ¿Le ponemos grado 1 o grado 2? Dejemos como grado 1, ¿ya? Entonces aquí día 0, porque no maneja plata, ni valores ni nada. Por bienes, la secretaria responderá por su counter, su computador, temas personales, es grado 1. Aquí tendrá 10. Esfuerzo físico. ¿Una secretaria que está cómoda en su escritorio hará esfuerzo físico? Yo creería que no. Por lo tanto, es grado 1. ¿Hará esfuerzo físico o mental una secretaria? Mental. El grado 2 dice que son tareas de naturaleza variada, pero estandarizada. Tiene que aplicar los procedimientos que se han establecido. Yo creo que es máximo un grado 2 aquí. En el mental, un grado 2. 40 puntos. Condiciones de trabajo. Ella pasa tranquilamente sentadita en su oficina sin mayor inconveniente ni riesgo laboral. Grado 1. Ese es el ejercicio de haber valorado el puesto de secretaria. Cuando yo sumo todos los puntos que obtuvo en todos los factores, voy a ver qué puntaje alcanza el cargo de secretaria. De un posible universo de 1000 puntos, la secretaria alcanzó a 322,50. Esos son los puntos que obtuvo ese puesto en mi organización. Ojo, que eso no significa que lo que ella debe ganar son 322,50, porque eso ni siquiera alcanzaría el básico. Esto es simplemente los puntos que ella obtiene una vez realizado el ejercicio de valoración. Para mi organización, para mi empresa, ese puesto vale 322,5 puntos. En la próxima clase, que por cierto no va a ser este miércoles, la próxima clase va a ser el lunes 3 de enero, porque me dijeron que sí, se va a hacer una pausa esta semana, entonces hoy tenemos clase hasta aquí, y de aquí nos volvemos a ver el 3 de enero. Y tendría la ventaja de que como adelantamos esta clase, tendríamos el 3 y tienen toda esa semana para hacer el auto instruccional para que lo presenten el viernes 7 de enero, que también ya les voy a explicar. Entonces, ustedes lo que me van a presentar el próximo lunes 3 es haber hecho este ejercicio con los cargos que ustedes desempeñaron. Por eso tienen el perfil. En el perfil les va a decir qué títulos, qué formación, qué experiencia, qué instrucción, qué responsabilidades tienen y van a ir valorando. Y en la próxima clase yo comienzo a tomar lista y me van a decir, ok, cualquier compañero que me diga va a decir, ok, yo el cargo que valoré va a ser el cargo de asistente administrativo y obtuvo tantos puntos. El otro va a decir, yo valoré el puesto de jefe de esto, tantos puntos. Con eso, ustedes me van a demostrar que ya han aplicado esta matriz y vamos a ver con qué criterio lo lograron hacer. Entonces, antes de terminar la clase, les voy a compartir
Un momentito. El aula virtual, que aquí lo están viendo, ¿cierto? Aquí tenemos en el tema 4, donde comenzamos a ver hoy día la teoría sobre la evaluación y valoración de cargos. Hemos visto los métodos, hemos visto el diseño estratégico y vamos a terminar la siguiente clase transformando esos puntos que vimos en dinero. Entonces, la matriz que trabajamos la encuentran aquí para que ustedes se puedan guiar, para que tengan la guía y puedan hacer la valoración de sus cargos. Aquí, esta matriz la vamos a trabajar en la próxima clase para ir entendiendo cómo esos puntos los convertimos en dinero, así que esta todavía no le paren bola, pero esta sí me interesa que se descarguen para que recuerden este ejercicio, para que puedan hacer los ejercicios y para que puedan valorar sus puestos de trabajo. Y, sin embargo, aquí ya está la indicación del autoinstruccional que tienen que presentarme el siguiente viernes, que sería 7, el viernes 7 de enero. Recuerden que el lunes 3 veríamos ya la conversión de puntos a dinero. Les explicaría y ustedes tendrían esa semana para trabajar el autoinstruccional con las indicaciones que están aquí. Si bien es cierto, todos tienen que subir esa tarea al aula virtual, ustedes o una persona del grupo tiene que mandarme el trabajo a mi correo del instituto para que yo lo pueda calificar. Es más fácil calificarlo descargándome del correo que revisando en el aula virtual. Entonces, una persona del grupo me manda este correo y todos tienen la obligación de subir el deber aquí en la tarea, ¿no? Que está cargado. Entonces, adicional, está activo este glosario, el glosario número 2, para que ustedes ingresen alguna palabra que les llamó la atención, que aprendieron en esta materia, algo nuevo que conocieron. Van a ingresar una palabra del glosario. Una vez que ingresen el glosario, se va a activar este otro ahorcado que está ligado al glosario de aquí, que ustedes van a trabajarlo. Y ya la evaluación final sería después de que el mismo viernes 7 que ustedes entreguen el autoinstruccional y haríamos la evaluación ese día, ¿ok? Con eso nos veríamos el próximo lunes 3 para finalizar la materia viendo la parte de la valoración y la conversión de puntos a dinero. Y con eso terminaríamos la materia. Entonces, chicos, creo que por hoy ganamos un poco de tiempo. Les deseo un excelente 2022, lleno de bendiciones, lleno de éxitos. Espero en algún momento vernos de forma presencial. Y de todas formas, pues seguiremos continuando con la materia el próximo año. Que tengan un excelente día, chicos. No sé si tienen alguna pregunta adicional, ¿está claro? Yo, profe, tengo de tareas que nos queda hacer el ejercicio de Excel que está esa es la única tarea de estos días, ¿verdad? Ahorita sí, porque quiero que practiquen bien, que repasen, porque igual tienen la instrucción de cómo hacer el autoinstruccional. Cierto, aquí también tienen una guía, ¿no? Aquí tienen un ejercicio que hicieron algunos compañeros de algunas promociones antiguas de este documento. Tienen aquí una guía como para ver cuál es la expectativa, para que ustedes ya vayan analizando. Yo necesitaría que mínimo trabajen con 5 cargos para hacer todo este ejercicio que pedimos, para que puedan tener algo de información que permita valorar. Porque si hacen con menos cargos, no va a hacer mucho sentido el ejercicio ni la matriz de correlación que hacemos más adelante. Por lo menos con 5 cargos o un poquito más del grupo, escojan alguna de las empresas de alguien que trabaje ahí, utilicen esa información con los perfiles de ahí y hagan este ejercicio. Por eso les dejé aquí un ejemplo. Aquí está la guía del autoinstruccional como ejemplo y aquí está ya la tarea para que ustedes sepan lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se pide? Como aquí son grupos pequeños, yo por eso les explico que mínimo 5 cargos. Los grupos son los grupos que trabajamos en la primera clase. Correcto, esos mismos grupos. Listo, muchas gracias. Ok, estimados estudiantes, entonces un excelente año, estamos en contacto y cualquier cosa me escriben o me avisan. Que tengan un excelente día, chicos. Profe, disculpe una pregunta. ¿La actividad que realizamos en clases está en el aula virtual? Sí, eso es lo que se acaba de mostrar, está aquí. Estoy mostrando el aula virtual. Esta es la matriz que hice aquí, matriz de valoración trabajada en clase. Ok, profe, muchas gracias. Y lo que hicimos de la valoración está aquí. Como
Como digo, esta de correlación de puntos, de eso vamos a ver la próxima clase, el lunes 3. Y de ahí tendríamos la clase del lunes 3 y de ahí nos volvemos a ver el siguiente viernes para que ya entreguen el autoinstruccional. Entonces, así quedamos, chicos. Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Igualmente que pase muy bien. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego, profe. chicos. Gracias, profe. Gracias, profe.